tenemos estrenos esta semana. Empezamos el año con buenas producciones, con buen material, podemos decir, y una de las producciones que se pudieron ver el año pasado y que quizás esta es la oportunidad que tienen para quienes no pudieron cruzarse en festivales o en centros culturales, lo van a poder disfrutar a partir de esta semana porque estoy hablando de la nueva película de Gerardo Panero que nos trae de nuevo la arquitectura en esta Plan para Buenos Aires, que no lo voy a explicar yo, lo va a explicar él que está del otro lado y que antes que nada le agradezco que esté ahí para charlar de su nueva película. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo. Bueno, Gerardo, contanos un poquito cómo fue la génesis. Bueno, vos ya venías con la temática en una película anterior. Contanos cómo fue para hacer esta nueva película. Bueno, en realidad sí, justamente fue en parte por lo de Amancio Williams, que era el documental anterior que yo había hecho, y en búsqueda de material de archivo, en ese momento, año 2009, 2010, apareció un documental, un cortometraje documental, que es La ciudad frente al río, que es el que da inicio a este documental Plan para Buenos Aires, y en ese momento me fascinó ese documental, porque nada, tiene una estructura muy interesante, unas imágenes muy lindas también de la ciudad, y cómo está narrado. Y bueno, pero no tenía nada que ver con el documental de Amancio. Entonces quedó ahí guardado, ¿no? Y en un momento cuando terminé el otro documental, volví a ese documental de la ciudad frente al río, a volverlo a ver, a volverlo a analizar un poquito, y empecé con la investigación que derivó bueno, en una búsqueda de casi 3 años y finalmente en hacer el documental. Bien, bueno, podemos decir que una cosa llevó a la otra, en este caso un documental llevó al otro. ¿Cómo, bueno, además de podemos ver mucho archivo, por suerte, podemos ver una Buenos Aires que quizás no, porque quizás la podemos ver ahora, pero no de la manera en que la vio una persona francesa, en este caso, con un nombre muy particular, Le Corbusier, que quizás muchos no conocen y que tuvo mucha influencia, más allá de que no es spoiler, porque esto es historia, no pudo hacer lo que quiso hacer este plan para Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, sí, Le Corbusier es un personaje central de la arquitectura moderna, ¿no? Pero para quienes no estamos, yo, si bien he hecho documentales sobre arquitectura, no soy arquitecto ni soy un conocedor del tema ampliamente. Entonces, para quienes sí están en arquitectura, bueno, es una figura importantísima, ¿no? Dentro del ámbito arquitectónico y urbanístico también. Sin embargo, él no pudo llevar a cabo muchos de sus proyectos urbanos, pero sí muchas propuestas, ¿no? Llevó adelante. Y bueno, sí, realmente fue ver la ciudad que vio él, seguramente es diferente porque las ciudades van variando, van cambiando a medida que pasa el tiempo, pero lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más se ve en las imágenes actuales del documental, muchos de esos edificios siguen en pie, siguen estando mezclados con nueva arquitectura, con nuevas calles o calles distintas por ahí, porque se ensancharon, se cambiaron. Y un poco esa era la idea, ¿no? Como mostrar lo que vio en ese momento Le Corbusier, ese sueño que tuvo, discutible, seguramente, es lo que trata también el documental de dejar ahí picando, ¿no? A ver qué opinión nos puede generar. Y bueno, y lo que quedó, ¿no? Eso, lo nuevo y lo que quedó. Ujú. Y hablando un poco de cómo llegaste, cómo tenemos esta parte de la historia de Buenos Aires, estás apoyado en unas entrevistas a personas que conocen bien de lo que uno quiere saber cuando quiere meterse dentro de este plan para Buenos Aires. ¿Cómo fue encontrar a estas profesionales, a estos catedráticos? Y bueno, ¿cómo fue plantearles la idea de que te hablen un poco acerca de esta Buenos Aires que no fue? Bueno, ese es un punto interesante porque a mí particularmente me gusta la cuestión esto de la entrevista, ¿no? A veces que no está tan bien, muchas veces no está muy bien visto, o ya como me pasó de moda eso de entrevistar gente, pero a mí es una forma que me gusta de narrar, de contar, de estructurar así, y de tener esos testimonios de gente que por ahí pasó su vida investigando esto, o gran parte de su vida, como Pablo Chepiurca o Francisco Alierno, que son dos figuras. Principalmente Francisco Liernur ha hecho un trabajo de investigación tremendo
sobre esta parte de Le Corbusier en su relación con Argentina, y llevó mucho de investigación para saber quiénes realmente podían llegar a sentirse interesados primero en hablar y después en conocer bien el tema, que era un tema, si bien es muy conocido porque mucha gente de arquitectura sabe, sí, Le Corbusier vino, estuvo en nuestro país, hizo la Casa Curuchet, lo del plan quedó como medio en el olvido en algún momento, y bueno, tratar de encontrar a estas personas fue bastante, no digo difícil, pero sí un proceso largo, ¿no? De selección de gente que podía participar. Generalmente son realmente personas que están relacionadas a la arquitectura, a la docencia, principalmente muchos de ellos y muchas de ellas, y también que están en esta mirada de, bueno, de qué pudo haber sido la ciudad, ¿no? Cómo se puede modificar, cómo un plan urbano podría llegar a haber cambiado totalmente la historia también de la ciudad, y cómo también esa relación, a mí había algo que me interesaba mucho, que es el libro que escribió, se llama La Red Austral, un libro que escribió Liernur, Francisco Liernur, junto a Pablo Chepiurca, que aparecen en el documental ellos, y es un libro muy interesante que retrata justamente toda esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, hay también mucha cuestión de traición en el medio, de cosas que van y vienen, supuestos, ¿no? Entonces, eso era como lo que me interesaba y que esas personas conozcan bien del tema y de las figuras que aparecen, porque también aparece la figura de Victorio Campo, que es una figura central en la cultura argentina, abarcando un montón de matices, ¿no? También, como Le Corbusier, y de épocas. Pero bueno, en este punto era importantísimo porque ella fue la que lo trajo a Le Corbusier a Argentina. Y bueno, ahí también aparece Cayetana Mercé hablando de la figura de Victorio Campo, Sonia Saciaín, que también ha hecho investigaciones sobre cine argentino y urbanismo, ¿no? Cómo el cine ha retratado el urbanismo. Así que bueno, por ahí pasó la selección de estas personas. Bien, y cuando tenías todo ya armado, ya ahí todo compuesto, bueno, ¿cuál fue por qué fue la decisión de hacer de estos especies de capítulos? ¿Fue para ordenar? ¿Fue para ordenarte vos? ¿Fue para hacer después mejor la edición? Sí, justamente creo que por lo que decías al principio, por esto de ordenar esta historia, porque tiene un montón de puertas que se abren, ¿no? Digamos, cosas que quedaron afuera, qué sé yo. Yo me acuerdo, algo por lo cual yo estaba fascinado, es que hay tres personajes importantísimos dentro de la historia, que son Kurchan, Bonet y Ferrari Ardoy, y ellos son los creadores del BKF, que es un sillón famoso del diseño argentino y mundial, Ujú. y yo tenía toda una escena que era el BKF, ¿no? Contaban eso, pero después un poco que se abría la historia y se iba de lo que era el plan, y bueno, finalmente no quedó esa escena, o toda esa secuencia, y esto de no perdernos, tratar de no perdernos en la historia, tratar de contarlo por capítulos, porque aparte abarca casi 20 años la historia, empieza en el 29 y termina fines del 48, 49, o sea que es todo un proceso larguísimo de años y de historias que van cruzándose. Parece que la historia se cierra y vuelve a abrirse de nuevo, ¿no? Entonces, en parte de los capítulos era esa la idea, como ordenarlo y tratar de que quede contado por capítulos. Ujú. Y hablando un poco de estos capítulos, de las entrevistas, de la historia en sí, eh, por suerte nos mostrás mucho y buen material de archivo, cómo llegó este material, cómo lo buscaron este material y después cómo lo ordenaron dentro de la película para bueno, ilustrar lo que quizás pudo ser y lo que la cabeza de Le Corbusier también nos tenía preparado. Bueno, sí, la verdad que tiene mucho material de archivo, fue mucha búsqueda de muchos años. Yo, la verdad que esto te decía al principio, que yo, ese primer documental que quedó ahí, y ahí empecé a buscar material de archivo sobre Buenos Aires, ¿no? En muchos lugares, Archivo General de la Nación, archivos particulares, algunas cosas que aparecieron así que no esperábamos, y por ahí preguntarle a alguien que estuvo en esta investigación. Por ejemplo, ese material de archivo de ese documental de Enrico Gras, que es La ciudad frente al río, que es del año 48, ya cuando se empieza a cerrar toda esta historia del plan para Buenos Aires, estaba, si bien hay gente que lo tiene acá en Argentina, pero también estaba en Harvard, que es donde está todo el archivo de Ferrari Ardoy. Entonces fue contactarse con el archivo de Harvard, donde está todo
el material de Ferrari Ardoy, y ahí me compartieron ese material y otras fotos, cosas muy interesantes y que la verdad que es muy difícil conseguirlas. Mi idea en un momento era ir al archivo allá a filmar todo eso, no se pudo por falta de recursos, obviamente, pero bueno, en esta búsqueda la verdad que siempre es, yo lo que digo siempre es molesto a mucha gente, ¿no? Termino molestando a mucha gente para que me consiga, me busque, incluso hay una voz que aparece en un momento que es de Bonet, Antonio Bonet, que fue uno de los arquitectos que también tuvo incidencia en esta época, y ese material de archivo estaba en el ETSAB, que es la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y yo lo pedí, vino toda la historia hasta que en un momento me lo enviaron, siempre con la mejor predisposición, y realmente mucha gente que lo ve, que está en el mundo de arquitectura, se sorprende de escuchar la voz de él, ¿no? Porque no hay material. Entonces, bueno, es un material que sí, a mí me llevó un montón de tiempo encontrarlo, pero forma parte de estas pequeñas perlitas que para los que conocen, o cuando se ve el edificio ahí que hicieron también Kurchan y Ferrari Ardoy, para quienes trabajan en arquitectura, que quizá no lo habían visto, se sorprenden mucho porque es un suceso argentino sobre ese edificio icónico de arquitectura argentina. Bien, bueno, así que ya saben, a partir de esta semana van a poder disfrutar el plan para Buenos Aires, que se pudo ver en diferentes espacios, hasta cruzó el charco y en algún festival ahí de arquitectura, que uno se sorprende de que hay festivales y hay espacios para películas específicas, también lo pudieron ver. Bueno, contanos, porque nos hablaste bastante de Amancio Williams, tenés otra película. Las dos películas tus dos películas anteriores se pueden ver en Cine.ar, ¿no? Sí, están en Cinear, así que ahí se pueden ver. Y bueno, nada, sería genial si las pueden ver. Y un poco la de Amancio tiene mucha relación con esto. Es como lo que va a pasar después del plan para Buenos Aires, porque Amancio empieza a tener, si viene ya en el 43, una figura muy importante con la casa sobre el arroyo, después como que desarrolla todo lo otro. Y esta historia termina en el 49, con la casa Curuchet, que también lo relaciona a Amancio, pero no con el plan, ¿no? Sino con el trabajo con Le Corbusier. Así que de alguna manera sí están muy relacionadas entre sí. Bien, bien. Bueno, entonces así que ya saben, seguramente va a estar más allá del Gomón y esperemos que en los demás espacios Inca del país pueda llegar, así que esperemos que sí, y seguramente después veremos tus películas anteriores en Cinear y ojalá que también para federalizar lo que es el audiovisual también se pueda seguir viendo ahí. Que este eje lo venís acompañando, lo venís llevando de la mano, pero no sé si ya estás embarcado en algo nuevo a futuro. Sí, estoy con un proyecto, también ahora, por ahora no empecé a filmar nada, pero bueno, con un proyecto que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata también. Digo también porque la casa sobre el arroyo estaba en Mar del Plata, que es la de Ujú. Amancio. También sobre una obra arquitectónica que está ahí, la están tratando de recuperar, se llama el Ariston, el Parador Ariston en realidad. Así que bueno, estoy con esa idea de hacer un documental sobre esa obra muy importante también y que está realmente abandonada ahora. Si bien hay vecinos, vecinas que lo están tratando y gente de arquitectura y gente de patrimonio de Mar del Plata que lo está tratando de recuperar, es muy conocido, no es que está ahí perdido en el olvido, pero sí tuvo ese momento, ¿no? De haber quedado olvidado. Entonces, bueno, ojalá lo pueda concretar eso también para que se conozca más y se cuide el patrimonio, ¿no? Ujú. Y si después de ver Plan para Buenos Aires les remite a alguna actividad de la actualidad, eh, no con el mismo espíritu que Le Corbusier le puso en su momento, es pura coincidencia o no, pero bueno, creo que alguna de las arquitecturas que explotaron y quizás le hubieran hecho caso un poquito a Le Corbusier, la ciudad autónoma de Buenos Aires quizás hubiera estado un poquito más ordenada y más
mirando al río, no dándole la espalda al río como bien se puede ver en el documental. Así que, bueno, Gerardo, te agradezco por hacernos notar, por lo menos a mí, un montón de cosas que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que viendo este tipo de películas nos damos cuenta y decimos, la verdad que podía haber sido una ciudad muchísimo más con más esplendor de la que es, pero bueno, las cosas de la vida quizás en sus momentos. Sí, Así que, sí, sí, bueno, te agradezco a vos, Pablo, por esto, por la difusión. Y sí, es verdad, porque este tipo de documentales, a mí el género documental, una de las cosas por lo cual me gusta siempre, me gustó desde muy chico, es esto, que nos hace descubrir cuestiones que por ahí conocemos, pero nos falta siempre algo por saber y aprendemos, ¿no? Que eso está bueno siempre, tratar de aprender y tener una mirada más sobre diferentes cuestiones. bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, ahí estaremos a lo próximo que estás ahí ya maquinando. Así que te Muchas mando gracias, un gracias, abrazo Pablo. grande. Para Buenos Aires. Él diagnostica que Buenos Aires está enferma. Para devolver la salud a la ciudad, es necesario conquistar para el ciudadano el verde de la pampa que duerme bajo el cemento. Que del libro que Le Corbusier había indicado, realizó Ferrari con Kurchan en Buenos Aires y que es este.